Cordial saludo, me llamo Jessica Tatiana Garzón y voy a presentar el resultado de los experimentos de microbiología ambiental. Experimentación, simulación de medio de cultivo. La construcción del medio de cultivo se realizó el 9 de abril del 2017 con 3 sobres de gelatina sin sabor en una taza de agua y se agregó en cada uno de los recipientes, los cuales los marqué con el inicio y el final del tiempo de cada una de las muestras. Al día siguiente, cuando ya cuajó, se agregó cada una de las muestras en el respectivo recipiente. En el primero, la muestra de moho, de cual se tomó de un trozo de melón que está infectado por moho. La muestra de agua, que se tomó de un arroyo cerca del lugar donde yo vivo y se agregó como especificaba en la guía. La muestra de suelo se tomó de tierra también de la finca en donde vivo y se agregaron unos granos, se me regó un poco, pero preferí pues dejar ya así para no dañar como la muestra. La muestra de moho a los días siguientes se evidencia primeros cambios, se aprecia que el moho se extendió por la gelatina. La muestra de agua al día siguiente ya estaba evaporada y a los 2 días se evidenciaron cráteres y punticos en el lugar donde se hizo el arrastre con el copito. La muestra de suelo pues no se evidencia ningún cambio. La muestra de moho 6 días después de iniciar se evidencia ya moho alrededor y sobre el melón. Ya se ve más descompuesto el melón y se ven distintos tipos como de microorganismos o moho, diferentes coloraciones. La muestra de agua, 4 días después de iniciar, se evidencia ya agua y puntos negros en donde se arrastró el hisopo. Y a los 6 días hay microorganismos alrededor y el caminito desapareció. O sea, quedó ya diseminado ya el agua y se evidencia un moho grisáceo alrededor de la gelatina, alrededor de la muestra de agua. La muestra de suelo, a los 4 días comenzó a aparecer moho alrededor y a los 6 días se aprecia ya como agua, en donde se había como regado un poco la muestra de suelo y sobre los granitos más grandes aparece como una especie de moho blanco. 8 días después finaliza el experimento con la muestra de agua, en donde se aprecia diferentes tipos de colonias de microorganismos en el agua. Diría yo que son bacterias que presentes en este arroyo y moho alrededor de esta agua se diseminó sobre la gelatina, quedó como una especie de charquito ahí, solo en esa zona. 15 días después del inicio, finalizó el experimento con la muestra de moho y se observan colonias de microorganismos y microorganismos filamentosos. Aquí se evidencian ya mucho más como colonias de diversos microorganismos, se ven coloraciones rojas, como grisáceas, también blanco, y moho sobre lo que era el melón, que ya casi está descompuesto por la acción de bacterias y diferentes organismos. Finalización de la muestra de suelo, 20 días después, colonias de microorganismos, una gran capa de moho en la gelatina y moho en los granitos de suelo. Aquí ya la colonia de moho ya tiene cubierta casi toda la gelatina y hay diferentes tonalidades como rojizas y se evidencian como distintos tipos de formas y colores. La columna de Winogradsky. Bueno, la descripción del lugar. En esta zona rural del municipio de Pan de Cundinamarca se tomó la muestra del arroyo, el cual se localiza en la vereda Santa Elena Alta, en donde yo vivo. Y bueno,
Aquí se aprecia el arroyito y la construcción de la columna, que pues se tomó de allí mismo el lodo y la muestra de agua, se aprecia las hojas secas, el papel periódico, la puntilla dentro del lodo y ya la columna construida. El inicio el 8 de abril de 2017, ahí me aprecio yo con la columna. 4 días después se aprecian organismos vivos, el agua está más clara ya que se ha sedimentado. Hay gotas de oxígeno en el papel vinipel y se observa un organismo. No supe cuál sería. Me pareció muy curioso porque iba transportándose en toda la pared de la botella. 8 días después se aprecia el agua un poco turbia y con una capa de materia orgánica en su superficie. 17 días después se observa el agua de un color más turbio, se ve más amarillo, se evidencia una especie de tapete así en toda la superficie del agua y en el fondo el lodo ya está más oscurito, tenía como manchitas negras. 25 días después se evidencia que el agua es más turbia, de un color anaranjado y hacia la parte baja en el lodo se ve algo rojizo, como con manchitas rojas, más abajo se ven manchas negras y pues se evidencia ya un cambio significativo en el paso del tiempo con este experimento. Esto finalizó el 3 de mayo. Y las respuestas a las preguntas de por qué se forman manchas negras en el lodo. Las manchas negras en el lodo se deben a las bacterias reductoras de sulfato, ya que estas usan sulfato y otras formas de óxidos de azufre, generando grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno reacciona con hierro presente en sedimentos y produce un sulfuro ferroso. Ese sulfuro ferroso es el que le da el color negro. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Bueno, la parte superior da una coloración verde ya que es la zona aerobia y debido a la luz solar permite que crezcan cianobacterias fotosintéticas y microalgas que mantienen el oxígeno en esta zona. Esta coloración se da por la clorofila debido a los cloroplastos que a su vez permiten esa fotosíntesis, por eso se da el color verde. ¿Y cuál es la fase anaerobia de la columna? Se encuentra en la parte baja de la columna, en donde contiene sulfuro de hidrógeno procedente del fondo. Predominan bacterias fotosintéticas anaerobias, en la parte más profunda predominan microorganismos de respiración anaerobia y de fermentación. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? La fase aerobia es comprendida por la parte superior del agua y la parte que solo tenía oxígeno. En esa parte existen microorganismos fotosintéticos, como ya lo había dicho, y aerobios. Estos permiten que con la fotosíntesis y la interacción de la luz solar y todo esto, mantener el oxígeno en esta zona y así mantener el ciclo. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? Esta fase comprende los dos elementos presentes en este ciclo, el oxígeno y el sulfuro de hidrógeno. Es como decir, estos microorganismos son como el medio entre las dos, entre la zona anaerobia y la zona aerobia, donde en este sector aparecen las bacterias oxidadoras de azufre que usan como fuente de carbono la materia orgánica y oxidan el sulfuro de hidrógeno que llega desde el fondo. Bueno, ¿a qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Este olor se debe al ácido sulfhídrico o el sulfuro de hidrógeno, del que ya hablamos, producido por la reducción del sulfato. Este compuesto es una de las formas inorgánicas de azufre, producidas por las bacterias en sus metabolismos. Esto es característico de estos ecosistemas acuáticos. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental?
Este experimento es una representación a pequeña escala de cómo está formado un ecosistema acuático. También permite conocer cómo se constituyen los microorganismos en estos ambientes y según sus características, la manera en que se desarrollan sus ciclos y reciclamiento de nutrientes, permitiendo que coexistir entre ellos. Este experimento es muy bonito, me parece muy bonito ya que nos da a conocer la complejidad. Uno no ve nada ahí, pero hay muchos microorganismos realizando muchas funciones. Entonces, muchas gracias, espero les haya gustado mi presentación. Buena tarde.